Abogado, tenemos esta otra pregunta muy interesante. Hola, saludo para ambos. Si fui deportado este año y existe nuevo elemento como para refugio, ¿podría solicitarlo nuevamente? Berenice, habría que evaluar ese nuevo elemento que tienes, porque la persona que aplicó asilo y se lo negaron ya está descalificada para venir otra vez a aplicar asilo con el mismo argumento. Habría que evaluar, y no quiero que lo vayas a poner por aquí, porque eso es personal, es una información privada. Mi recomendación, ve con un abogado para que el abogado analice tu caso. Igual, abogado, es importante cuando hablamos de este tema de los deportados. Cuando usted es deportado a los Estados Unidos, usted recibe una sanción. Usted es castigado de no entrar a los Estados Unidos. Y esto en algunos casos es 5 años, en otros casos es mucho más tiempo, ¿o no? Claro, 5 años es cuando te deportan de ahí de la frontera porque acabas de llegar. 10 años es cuando estás dentro de los Estados Unidos y te deportan bajo una sección específica de la ley. Y si trata de reentrar después de haber sido deportado y te meten otra orden de deportación, son 20 años de castigo. Ahora, una persona que fue deportada, que no ha cumplido este periodo de castigo de este tiempo, ¿puede pedir refugio? Ok, si la persona fue deportada porque no ganó su asilo, esta muchacha hacía Acotación, una una acotación y aclaración. decía, tengo un nuevo elemento, todo va a depender, Daniel. No quiero decir que no, porque si me deportaron porque perdí mi asilo, entonces ahora tú vas a ir allá a la oficina de refugio a hacer el mismo cuento, la misma historia que hiciste aquí ante el juez. Obviamente no calificas, porque son los mismos elementos, persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política. La diferencia, una la hace estando fuera de Estados Unidos y la otra la hace estando dentro de los Estados Unidos. Habría que ver, habría que evaluar cuáles son. Es que no quiero decir la palabra porque aquí, saben, la gente entiende muy bien y de una vez acomoda. Y mi consejo, ve a un abogado. Ahora, otro tema importante. ¿Usted ha sabido algo del programa este de refugio que se lanzó? Se hizo el anuncio la semana pasada. ¿Han delineado algo nuevo? Hasta el momento solamente tenemos el comunicado que se dio este viernes por la Casa Blanca para estas 4 nacionalidades, que son las mismas 4 nacionalidades para el parol. No tenemos nada más, no sabemos ni cuándo va a empezar, ni cómo va a ser y de qué forma es que se van a procesar los casos. Estamos esperando, y por eso no queremos especular, las guías o las instrucciones que nos van a dar el Servicio de Inmigración de cómo se va a procesar todo esto. Recuerdo estos casos porque lo viví en la frontera de México, estuve ahí en el año 2019. Deportación en ausencia por MPP. Fui 2019, fui a Raven Alien, mayo 2022 y 94 a Raven Alien, parol de 1 año y 94 sale en el sistema, ya cumplió el año y 1 día, puedo aplicar con USCIS, aún sale la deportación. Dante, ¿tienes orden de deportación? La pregunta aquí del millón es, tú dices, deportación en ausencia por MPP, fui a Raven Alien. Excelente. Mayo 2024 y 94, Arriving Alien Parole, 1 año y 94. Ahora estamos hablando que es un Arriving Alien con un parol, pero tengo una orden de deportación. ¿Quién tiene jurisdicción sobre tu caso? Es USCIS. Yo he hecho estos casos y lo he ganado. Personas con orden de deportación que son Arriving Alien y tienen un parol. Aquí lo importante es analizar ese caso porque tuve un caso hace varias semanas atrás que la persona que decía que era Arriving Alien, pero no lo era. Eso es muy Claro, importante ser analizar. Arriving Alien, porque si te dan un I-220B y tú tienes una orden de deportación porque cruzaste ilegal, entonces ¿qué Arriving Alien eres? Claro. Habría que analizar. Dice aquí Iván, buenas tardes Daniel, entré ayer por CBP One con parol de 2 años, felicidades, y fecha de corte para noviembre de este año. ¿Qué debo hacer? Dígalo usted, Abogado. Daniel. Dígalo usted, ¿está bendecido o no está bendecido? No, está bendecido. Si es cubano y entró con este CBP One, que es la manera en la cual el gobierno de Estados Unidos quiere que usted entre por la frontera y es la manera para solicitar el asilo, pues toda la fortuna del mundo ahora. Él tiene una cosa en su contra, la fecha de corte tan Excelente. temprano. No hay problema. Vaya a su corte, no tiene ningún problema. Se presenta en la corte. Recomendación, vaya a un abogado, porque como ya dijimos, el ajuste cubano es al año del día. Lo que tenemos que explorar es a ver si hay otra posibilidad, obviamente, para aplicar en la corte. Y normalmente cuando te dan la cita, te la dan después de 1 año y ahí tú aplicas la residencia.
Dice Lázaro León. Hola, Daniel. Aquí en Las Vegas los fiscales de inmigración están solicitando la desestimación de los casos de los I-220A y están cerrando las cortes. ¿Eso significa algo? Dígalo usted, abogado, que está bendecido. Dígalo. Venga. Ahí está. Míralo ahí. Dame señal otra vez el memorándum. Ahí está. Como tiene ese fondo se pierde. Ahí. Se ve ahí, se ve. Sí. Bueno, tiene el memorándum, que era lo que estábamos hablando inicialmente. Los fiscales de inmigración están solicitando la desestimación de los casos con I-220A sin tener otro tipo de caso. ¿Qué indicio te da eso? Lo único que puedes hacer es ir a inmigración a solicitar tu residencia con I-220A. Eso es una buena señal. No estoy garantizando que UCIS o inmigración le va a aprobar su caso, pero si te desestiman el caso, la única opción que tienes con ese I-220A es ir para inmigración, porque ellos desestimaron el caso. Estoy leyendo aquí a Alex Caballero. Hola, si aplicaste en el 2019 y tu caso fue cerrado administrativamente y lo reabres ahora, ¿hay que presentar los chequeos médicos nuevamente? Tengo entendido que sí, habría que ver la última regulación porque el examen médico cambió en algún momento, no me acuerdo si fue en el 21 o en el 22, y después se hizo obligatorio lo de la vacuna. Él tiene un cierre administrativo, el caso está vivo, pero está durmiendo. Si lo reables, es muy probable. Yo por lo menos te diría, tráeme un examen nuevo. Dice Mario Antonio, buenas tardes, apliqué el asilo político y cuando fui a aplicar el permiso de trabajo me dijeron que no podía porque me habían puesto una fecha de corte. ¿Qué debo hacer? Gracias. Entonces lo que pasa es que aplicó el asilo, le pusieron fecha de corte, no llevó al asilo a la corte, por eso error de la corte. Estoy aquí asumiendo porque él no dice mucho, pero lo más seguro aplicó y cuando fueron a verificar no tenía los 150 días en la corte. Mi recomendación es, si tiene el asilo con inmigración y no con la corte, que lo lleve a la corte. Carlos César, ¿ustedes también hacen procesos de residencia a ciudadanos canadienses? Ese proceso se demora más y de forma general, ¿qué documentos necesito? No somos abogados de inmigración de Canadá. Tiene que contactarse con un abogado en Canadá. ¿Usted conoce alguno para que Carlos le escriba? No, me gustaría, pero no tengo aquí en Estados Unidos, pero no en Canadá. Bueno, hay que ampliar las redes porque uno nunca sabe. Sí que tiene tarea pendiente. Dice aquí el mago Eric. Soy I-220A con 1 año y días sin fecha de corte, pero sí en el sistema de corte. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo es eso? Ok, no, está claro. No tengo fecha de corte, pero aparezco en la corte. Explícame eso, que ahí no entendí. Ok, bien fácil. Hay personas que ya están en la corte, que se sometió la LNTA, la noticia de comparecencia. Tu nombre aparece, toda tu información aparece, pero no te han dado fecha de corte. Solamente dice tu caso está pendiente. En ese caso, hasta cierto punto está bien porque no tiene obligación de moverse rápido porque tiene corte. Tiene un I-220A. La pregunta del millón aquí es, con esta política que ellos están utilizando, si van a cerrar o no su caso. Porque si tiene I-220A, ojo, el hecho de que no tenga fecha de corte, pero tenga el sistema de corte, no sé, él no dice si aplicó asilo o no. Ojo, porque usted nada más tiene 1 año de su entrada para el asilo. Perfecto. Abogado, evidentemente se nos está acabando el tiempo. 1 minuto más. Vamos aquí con Yudelkis. Y esta última pregunta. Buenas tardes. Mi caso está en corte, parol, pero hay una misión puesta a turno. ¿Puede demorar la jueza en dar respuesta? Ya llevo 1 mes. No entendí. Una moción puesta en turno. ¿Puede demorar la jueza en dar respuesta? Ya llevo 1 mes. Sí, puede demorar. Es más, lo quiero decir aquí. Yo tengo varios casos que unos se han resuelto así y los otros los tengo esperando. Un juez me dio una decisión, me dio una decisión en marzo y la vinimos a recibir ¿cuándo? En abril. Wow. Mira, Rosmary, ¿puedo cerrar mi caso en corte? ¿Qué pasaría con mi asilo? Soy venezolana, mi esposo es residente, entré con I-220A. Hay mucho cuidado, venezolana, no es cubano. Tengo mi caso en corte y tengo asilo, soy venezolana, mi esposo es residente, entré con I-220A. Si ella cierra su caso porque no tiene un buen asilo, entonces el esposo es residente, le puede hacer una petición, pero va a tener que salir del país a buscar la residencia porque todo de manera irregular. Y no puede ir a Venezuela, pero pudiera ir a Colombia porque Colombia está procesando los casos. Eso hay que analizarlo muy bien.